Tlacualispantile. Buenas tardes. Este conversatorio, denominado Planificación Lingüística Comunitaria del Pueblo Nguigua-Ngiva, es parte de las actividades de la quinta edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2021, que se lleva a cabo por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En esta mesa nos acompañan el maestro Maximino Pérez y la maestra Zenaida Reyes, a quien les damos una cordial bienvenida. Ellos serán nuestros ponentes. Para comenzar, me voy a permitir leerles sus semblanzas respectivas. El maestro Maximino Pérez Maldonado nació en 1950. Él es originario de San Pedro Buenavista, municipio de Santa María Nativitas, estado de Oaxaca. Él es el último de 5 hermanos. Él ingresó como promotor cultural bilingüe de educación extraescolar en el medio indígena y se desempeñó como docente, directivo y administrativo en el sistema de educación indígena. Además, en 1995, él fue miembro de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas AC. Entre otras cosas que aquí destaco, en el 2019 fue invitado por la Secretaría de Cultura, donde participó en la tribuna denominada Las lenguas toman la tribuna, un proyecto denominado Las lenguas toman la tribuna. En el 2001 participó en el seminario de consulta para la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. También, algo muy importante, encabezó la promoción y creación del Consejo Institucional de Autoridades Municipales y Agrarias de los pueblos Nguigua, Ngiva, Nación Chocholteca, a partir del 2019. La maestra Zenaida Reyes Valdivia, ella es originaria de Santa Catarina, Ocotlán, del municipio de San Juan Bautista, Coixtlahuaca. Es hablante de la lengua Ngiva, que aprendió después de su infancia. En 1979 tuvo la oportunidad de ingresar como promotora bilingüe en Santa María Nativitas. Hoy día habla y escribe en la lengua Nguigua, algo que no le ha sido fácil. Participó en diversos cursos y talleres, entre otros aquel sobre lectoescritura en la lengua Nguigua, en el taller de lexicografía, y nos comparte que en aquella época, por la falta de apoyo gubernamental, no se pudieron impulsar muchas actividades como hoy día se está haciendo. Ella también nos comparte que tiene una preocupación de que este tipo de actividades exhorta a que no solo se lleven en los eventos públicos, sino que también se generen y se detonen diálogos al interior de las comunidades a mediano y largo plazo. Después de esta presentación de nuestros invitados especiales a esta mesa de planificación lingüística comunitaria del pueblo Nguigua-Ngiva, quiero comentarles a grandes rasgos la dinámica de trabajo. Vamos a tener 4 preguntas detonadoras, las vamos a leer y con sus intervenciones se van a ir
haciendo los planteamientos. Después de estas 4 preguntas, vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Y si alguna persona que está presente aquí, que no son muchas, también vamos a poder comentarlas o responderlas. Cabe decir que estamos haciendo esta actividad con las medidas sanitarias, con la sana distancia. Entonces les pido por favor que no nos quitemos los cubrebocas en el transcurso del conversatorio. Dicho esto, vamos a comenzar con una de las primeras preguntas. Por favor, maestro Maximino, si quisiera usted comenzar, es la siguiente. Desde la experiencia de ustedes como pueblo Inguigua, desde sus propios anhelos, ustedes ¿cómo conciben, cómo entienden lo que es la planificación lingüística comunitaria? Bueno, shukyan keshin yurjindi hundi nuku ro 2 semanas ne shendi ni dijo ta hui kun chanu ta shungirin ye inte urjo shini kaza hui. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos pasando al mediodía, aquí le dicen shungirin, que ya pasamos el mediodía. Saludamos con mucho respeto a los presentes y a todos los que nos estén viendo en donde quiera que estén. Y pues vamos a platicar un poquito respecto a las preguntas que dice el maestro Iván. Vamos a comentar un poco las experiencias, ¿no? Empezando por decirles que, como él leyó, ¿no? Yo nací en 1950 y en aquellos años pues se prohibía prácticamente el uso de la lengua en las escuelas. Entonces fue motivo porque en nuestras casas pues ya no nos hablaban en la lengua indígena, ¿no? En el caso particular, mi madre pues no, ella no era común que nos hablara en lengua indígena. Por alguna razón, tuve un momento en que yo me separé y viví con mi abuelita, y fue con mi abuelita con la que aprendí a hablar la lengua. Y pues también hay una parte de mi historial, ¿no? Cuando yo termino la primaria a los 16 años, y de ahí me quedo sin opción de estudiar, ¿no? Por las razones económicas y porque no habían instituciones aquí en la región. Por lo tanto, en el 1969, en diciembre, yo ingreso al servicio de promotores culturales, que en ese entonces se llamaban promotores del INI. Entonces, de 1969 al 2010, fueron 40 años que yo estuve trabajando en el magisterio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos 40 años fue un tiempo considerable que yo dejé de hablar prácticamente mi lengua. ¿Por qué? No era por falta de voluntad, ¿no? Sino que yo ingresé primeramente en una comunidad donde es cholteca, pero nadie la habla. Nadie la habla, entonces no tenía con quién platicar ahí, ¿no? ¿Sí? Posterior a eso me mandan a una comunidad, a la región de los mixtecos. Cuando yo llego a la región de los mixtecos, me toca trabajar en una comunidad de Tlaxiaco. Entonces ahí los niños y toda la comunidad habla el mixteco, y a mí me tocó trabajar con los alumnos de tercero, y entonces de tercer grado. Entonces ese fue mi primer ¿qué será? Momento crítico, ¿no? Porque ellos hablaban la lengua indígena y yo pues hablando mi lengua choquigua, y estando en otro territorio pues era yo un perfecto desconocido, ¿no? Un extraño.
Entonces ellos, yo lo que les hablaba, ellos pues nunca me contestaban, ¿no? Entonces tuve que apoyarme ahí con los comités como traductores de lo que yo quería decir para que ellos me entendieran. Y cuando yo viví esa experiencia, sentí la necesidad de aprender una lengua, ¿sí? De aprender la lengua mixteca en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se aprende primero? Por necesidad hay que pedir de comer, ¿no? Entonces, tortilla, maíz, frijol, agua. Para mí esas fueron las palabras básicas en el Newsabi. Entonces, cuando yo experimento esa parte, digo, bueno, entonces, ¿qué pasa con mi lengua? Entonces, seguí trabajando en tierra ajena a mi territorio y eso me permitió ir conociendo también cómo los compañeros Newsabi estaban trabajando en talleres comunitarios, en talleres con estudiantes. Y lo más que me motivó fue que tuvimos un evento en Sayacatlán, Puebla, y ahí todo el programa que ellos presentaron lo hicieron en forma bilingüe. Y entonces de ahí es cuando nace mi inquietud y ya pues me pongo a pensar, ¿no? De por qué mi lengua no se escribe. Y entonces en 1995 retomo las inquietudes de los Newsabi y hago una propuesta personal sobre el alfabeto básico. Y ese alfabeto básico no lo tengo a mi nombre, sino que lo compartí con los compañeros promotores y maestros bilingües de la Jefatura de Zonas de Nochistlán, quienes constituimos finalmente una asociación que se llamó Cadia Rungiwa, y ese es a esa organización le dimos el crédito del alfabeto. Partiendo de ahí, pues nos fuimos dando cuenta cómo nosotros, los de mi edad, pues ya nos daba vergüenza hablar nuestra lengua indígena. Yo lo digo aquí, ¿no? Nos daba vergüenza. Pero una vez cuando tuve yo la motivación de los anguiguas, de los mixtecos, perdón, con el INE de Nochistlán hicimos un evento donde conjuntamos toda la artesanía de los pueblos mixtecos y chicholtecos en una exposición con todas las formas de cómo se manifiestan los pueblos indígenas. Y fue ahí donde hice mi primer discurso público, ¿sí? Y entonces que me decía el director del centro coordinador, le digo, híjole, por fin hice mi discurso. Dice, ¿y de qué te preocupa? No, pues qué dirán, pues qué cosa van a decir. Dice, pues es un orgullo para ti, dice, lo para que no valoras tu lengua. Entonces me dan una segunda experiencia, ¿no? De que por qué tengo que avergonzarme de mi lengua, ¿no? Entonces estos pasajes más mi incorporación en el IAC en 1995, donde escuché a varios compañeros de diferentes partes de la República con diferentes lenguas, ellos ya hacían poesía, narrativa y todo eso, ¿no? Y entonces a mí se me sugirió que yo hiciera lo mismo, pero pues mi mirada estaba en otra dirección, ¿no? Que era ver la parte académica. Entonces cuando yo tengo todos esos elementos, me junto con los compañeros hablantes del chocholteco, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no, verdad? Y es ahí donde empezamos nosotros a escribir, a hacer talleres. Tal vez ahorita la compañera lo vaya a explicar un poquito mejor. Entonces hicimos los talleres y en este proceso de los talleres involucramos a las comunidades, ¿verdad? Y finalmente también hicimos nuestros congresos para definir el alfabeto. En esos congresos estuvieron participando gentes adultas y gentes aficionadas para esto, ¿no? Fue así como llegamos hasta el 2019, 19, cuando caminando hacemos un resumen de todo lo que ha pasado con nuestra lengua, nuestra cultura, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido testigos de cómo vienen los investigadores, cómo vienen las gentes de gobierno, cuando vienen los estudiantes, los que vienen a hacer su doctorado. Entonces vienen y
hacen ellos su tesis con nuestra lengua. Una vez que terminan se van y nosotros quedamos en el mismito lugar, ¿no? Y luego habían también otras partes donde pues diferentes personas o grupitos decían que ellos representaban a la región chacholteca, ¿no? Entonces esto de alguna forma nos causó molestia, pero afortunadamente con ello tuvimos la capacidad de decir, ya estuvo bien, ¿no? Entonces nos integramos como una representación, que es el Comité Regional de Cultura, que hoy es parte del Consejo Institucional de Autoridades Municipales y Agrarias, para que nosotros seamos los que hoy estemos a cargo de qué queremos hacer con nuestra lengua, ¿verdad? En ese sentido, el 16 de marzo de este año tuvimos una reunión en Casa Juárez, en Oaxaca, donde platicamos con el INALI, y ya con el INALI nos propusimos hacer trabajos diferentes para que llegáramos nosotros a una planeación de una actividad con carácter regional. Y es ahí donde se van incorporando las autoridades municipales y las autoridades agrarias, que de alguna forma han sido un poquito más más distanciadas, ¿no?, en cuanto a este trabajo, el trabajo académico. Y finalmente lo que queremos es de que estos talleres en la planificación familiar se considere a los niños y jóvenes para que dentro del proyecto decenal ellos sean los sujetos para dirigir todas nuestras actividades, para conservar nuestra lengua y difundirla. No sé hasta ahí si podemos estar pues explicando la razón de qué es lo que pensamos, y más adelante vemos qué es cómo lo vamos a hacer, para qué lo queremos hacer de manera más concreta. Tlazocamati, gracias. Maestra Maximina, ¿nos puede comentar para usted cómo entiende, cómo concibe la planificación lingüística comunitaria de la lengua Ingigua, por favor? Perdón, Zenaida, maestra Zenaida. Bueno. Shikea gunguya, que ni da huindia, tana, que ru, diku, shadecuncha, da shingu, seco, que angunguya. Muy buenos días, señores y señoras presentes. Con el permiso de nuestra gente que nos están viendo, escuchando en la Ciudad de México, en la ciudad de Oaxaca, con permiso cada uno de ustedes. Voy a dar brevemente lo que es, o más bien lo que hemos trabajado en cuestión de la planificación en cada una de nuestras comunidades. Para mí, como lo menciono antes, para mí no fue nada fácil. Mi lengua lo empecé a hablar en el tiempo que la vida me dio la oportunidad de ingresar como maestra bilingüe. Y yo simplemente lo escuchaba, pero no lo hablaba. Pero la vida me dio esa oportunidad de estar en un pueblo chocholteco en donde pude escuchar y conversar. Resultado de esto me motivó a que también pues hice caso a las personalidades quienes en esa ocasión ellos ya impulsaban nuestro idioma Ngiva. Por lo que hoy en este lugar me presento y diseño, y más bien doy la reseña histórica del cómo estuvimos trabajando. Como les digo, no fue nada fácil, con mucho respeto a todas las personas hablantes de nuestro idioma, que fue Santa Catarina Ocotlán, San Pedro Buenavista, Santa María Nativitas,
San José Monteverde, San Miguel Tulancingo y Teotongo. Personalidades que son de edad muy avanzada, en aquel tiempo eran de 70, 75 y 80 años de edad, los señores, quien con mucho respeto escuchamos en la forma de la oralidad, porque no teníamos cómo tener una forma de plantear y de escribir nuestro idioma. Todo era en forma oral y con mucho cuidado escuchábamos a nuestros hablantes para ver si lográbamos tener la audición, porque no teníamos ninguna grabadora como para poder repetir o poder escuchar en casa sus formas de hablar. Con mucho cuidado escuchábamos y lo escribíamos. Recopilamos en primer lugar palabras. Y así tuve la oportunidad en ese momento, en esos espacios, de ir a un curso que se dio en Mitla, Oaxaca. Y bueno, para adquirir queriendo tener una metodología, ¿no? Pero allí fue para recopilar palabras, la lexicografía. Entonces llegamos con nuestros compañeros. En aquel tiempo fue en la jefatura de zonas que estuvimos incorporados. Tuve la fortuna de tener ese cargo. Entonces, nosotros nos dimos el tiempo que más lo destinábamos sábados y domingos para elaborar nuestros trabajos. Y fue como yo tuve que compartir esta experiencia que fui a convivir a Mitla, y como resultado, el primer resultado, tuvimos como primer vocabulario en donde recopilamos palabra con nuestros hablantes, que fue en el año de 1990.